Pedagogías críticas y decoloniales. Actividad número 5, youtuber crítico. Somos Rubiel Marino Loaiza, John Dairo Cuartas, Lilia Judith Melo y Ángela Yorleni Rincón. Somos estudiantes en maestría de la educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿Qué aspectos debes tener en cuenta para iniciar su clase con pedagogía crítica y decolonial? Muy seguramente te has preguntado qué ha pasado a través del tiempo, para recordar y tener presente. En América Latina se ha venido gestando en las últimas décadas una serie de pensamientos de diferentes rutas, concluyendo diferentes y verdaderas propuestas decoloniales. Algunos analistas consideran que esta diversidad epistémica se puede entrever, por ejemplo, con la teología, con el movimiento social de la teología y la liberación de la literatura, por el boom literario latinoamericano entre 1960 y 1970, con la filosofía de la liberación a partir de 1970, la teoría de la independencia, la colonialidad del poder, el feminismo de coloniales y otros feminismos. Además, para poder entender cómo preparar una clase con pensamiento crítico y decolonial, es fundamental empezar un diálogo de saberes pluriversos e intelectuales con sus discursos críticos al sistema de la modernidad occidental. Para descolonizar, hay que empezar un proceso histórico, sobre todo de enseñanza y construcción del conocimiento. Los maestros y maestras estamos llamados a reflexionar constantemente acerca de qué está enseñando en el aula. Asimismo, sobre los modos en los que se enseña y, no menos importante, a cuáles intereses epistémicos, económicos y políticos responden los saberes que circulan hoy en la escuela. Los principales postulados que debemos tener en cuenta es que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades de su producción. Además, exige respeto de los saberes de los educandos y respeto a la autonomía del ser. Rechazo de cualquier forma de discriminación, exige también estética y ética. Y por último, exige reconocimiento, asunción de identidad cultural. Como maestro, podemos desarrollar destrezas y habilidades interculturales de pensamiento crítico en el aula. Es decir, que podemos relacionar entre sí culturas de origen y cultura extranjera, actividades que permitan la sensibilización cultural y abordando con eficiencia cualquier malentendido entre interculturalidad y situación de conflicto. Asimismo, superar todo tipo de relaciones estereotipadas. Para nuestra clase vamos a tener en cuenta 5 aspectos. El primero es la sensibilización. En esta etapa es donde se tiene en cuenta toda la visión etnocéntrica de la realidad y de la extrañeza con la que se mira al otro. Segundo aspecto es la concienciación en esta etapa al docente, que genera conciencia con sus estudiantes de lo extraño de su percepción y descubre que su cultura tiene ciertos rasgos que creía generales, no universal. En el tercer aspecto es la relativización. En este espacio, el estudiante contextualiza todas las características de su intención comunicativa. Como cuarto punto, encontramos la organización, en donde el estudiante procura distinguir principios organizadores de la cultura meta en la cultura ajena, comparando soluciones, buscando fenómenos recurrentes y los enlaza con los elementos aislados para organizar la información de lo que se dispone. Después de esta organización, encontramos la fase de implicación e interiorización. Aquí ya viene el descubrimiento y es en donde se profundiza en la cultura nueva. La cultura meta se construye un sistema de referencia y es capaz de situarse en relación con las otras culturas. En esta fase se desarrollan las destrezas y estrategias necesarias para actuar como mediador intercultural y resolver conflictos. Aquí el estudiante toma conciencia del proceso de adquisición de una tercera perspectiva y es capaz de realizar una reflexión metacultural.
La evaluación es uno de los pasos que debe estar en todo proceso educativo, ya que debemos entender el alcance que ésta tiene en un aprendizaje educativo. Implica también comprender las diferentes visiones que el ser humano tiene frente a la misma desde un paradigma tradicional. Esa evaluación generaba temor, incertidumbre, convirtiéndose en un obstáculo impidiendo que las prácticas educativas sean acogidas. Una evaluación contextualizada es lo que propone la pedagogía crítica, donde se utiliza el entorno como un camino pedagógico hacia escenarios socioculturales en donde se genera procesos de transformación. Con todos estos aspectos mencionados anteriormente, podemos lograr como docentes que nuestros estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. Este cambio comienza con la educación, desde la crítica de las vertientes sociales, éticas y políticas, y que nuestros estudiantes se planteen de manera continua interrogantes sobre la información que llega y sean conscientes de la responsabilidad que tienen como individuos dentro de la sociedad. El papel del docente es de guiar y apoyar al estudiante por medio de la metodología participativa, en donde el estudiante sea protagonista de su aprendizaje. Educar con criterio hace un estudiante reflexivo y crítico. Esto es fundamental para crear la sociedad del futuro.